Pues nada, buenas tardes. Lo primero, gracias por venir a escuchar esto, a escucharme, y espero que les pueda aportar algo, por lo menos para empezar a tener unos conocimientos básicos de la autoexploración, que es tan importante. Entonces, empezamos un poquito hablando de por qué es importante hablar de nuestras mamas, porque son una parte importante de nuestro cuerpo, de nuestra feminidad, de la lactancia, las que son madres, y de parte de nuestra sexualidad, por supuesto. Pero claro, nuestras mamas pueden enfermarse. También porque es importante conocer nuestras mamas, pues para familiarizarnos con el aspecto normal, es decir, normal, cómo son nuestras mamas en un estado de salud, sin ningún tipo de problema. Porque conociéndolas como son normalmente, podremos detectar cualquier pequeño cambio que haya. Nadie va a conocer nuestro cuerpo como nosotras mismas, evidentemente. En las enfermedades de la mama tenemos enfermedades benignas, enfermedades malignas. Las lesiones benignas, para que se queden tranquilas, son mucho más frecuentes que las malignas. Entre las benignas, los fibroadenomas, vamos a verlas todas poquito a poco, los fibroadenomas, los quistes, la enfermedad fibroquística, la mastitis y la mastodinia. Vale, los fibroadenomas es lo más frecuente que podemos tener. El nódulo más frecuente que podemos tocar en la mama es un fibroadenoma. Una lesión redondeada, normalmente no duele, pero a veces se puede inflamar antes de la regla o durante la regla. Suelen tener un tamaño pequeño. Ya, como vemos aquí, si empieza a crecer un poquito, si tiene un tamaño más grande, pues es conveniente quitarlo para estudiarlo. Suele aparecer en gente joven. Antes de los 40 años, puede haber uno, puede haber varios. Y hay gente que los tiene toda la vida, se los vigila, se los controla y no pasa nada, no hay que quitarlos. Los quistes de la mama son como unos saquitos que se forman, se rellenan de agua. También aparecen por debajo de los 50, suelen aparecer bruscamente y a veces desaparecen después de la regla, se inflaman durante la regla, suelen localizarse normalmente en el mismo sitio, más frecuentemente en las partes externas. A veces son un poquito dolorosos y hay veces que hay que pincharlos, hay que vaciarlos para aliviar el dolor, pero no son algo maligno. La enfermedad fibroquística es como una combinación de varias, de fibroadenomas, de quistes en toda la mama. Entonces hay personas que tienen las mamas con muchos bultitos por todas ellas y no quiere decir que sea nada malo, simplemente son unos bultitos formados por fibroadenomas, por quistes y demás. El problema es que pueden molestar si se inflaman, suelen producir dolor, a veces necesitan tratamiento, a veces hormonales, a veces vitaminas, pero no es nada malo. Sí que es verdad que hay que tenerlo controladito para detectar cualquier cambio en cualquier de esos bultitos. La mastitis es una inflamación localizada en la mama o de toda la mama, es simplemente una inflamación o infección. Se pone la piel muy roja, lo que se llama la piel de naranja, que es tal cual como la cáscara de una naranja, con bultitos, duele mucho, puede dar fiebre y a veces se acumula pus y forma lo que se llama un absceso, que en el caso de un absceso sí que hay que abrirlo para liberar la pus y curarlo. Si no, simplemente con antiinflamatorios y antibióticos es suficiente. La mastodinia y la mastalgia, las dos significan dolor en la mama, pero con una pequeña connotación diferente. La mastodinia está relacionada con el ciclo menstrual, con lo cual no es nada malo, dolor en la mama, localizado en toda la mama, que no tiene ningún tipo de consecuencia. Incómodo, molesta, sí, pero no significa nada. La mastalgia es un dolor que no tiene relación con la regla. Entonces, sí que puede ser de diferentes causas, que pueden ser incluso inflamaciones de las costillas, que al estar debajo hace que el pecho duela, pero no tiene relación con la mama. También algunas lesiones de la mama pueden producirlo, como he dicho antes, y sí que es conveniente estudiarlo, revisarlo para ver que no sea nada malo. Y se trata según las causas. Vamos a pasar a lo más importante de esta charla, que es el cáncer de mama. Entonces, aunque es un poquito rollo, sí que quería decirles cómo está ahora mismo el tema. La incidencia del cáncer de mama está aumentando bastante, sobre todo en gente más joven, que es lo más preocupante. Los factores no se sabe el por qué. Posiblemente porque hay más población, posiblemente porque vivimos más años y el envejecimiento siempre es un factor de riesgo para cualquier tipo de cáncer. Y además, lo importante es porque aumentan las técnicas de detección y a veces pillamos más cánceres porque hacemos más pruebas.
No quiere decir que haya más, sino que los estamos detectando más que antes. En el 2023 en España se diagnosticaron 35.301 casos de cáncer de mama. Suponen el 30% de los cánceres en total. Y en Canarias casi 5.000 casos en el 2023. ¿Vale? Ya el cáncer de mama es la causa más frecuente de cáncer en el mundo. Por encima ha superado el de pulmón, que era el más frecuente antes. La mayoría se diagnostican entre esa franja de edad, de 35 a los 80, pero el máximo entre los 45 y los 65, que es donde más o menos están centradas las pruebas de detección precoz. Es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Dicen que 1 de cada 8 mujeres puede desarrollar cáncer a lo largo de su vida, al contrario que en hombres, que puede ser 1 de cada 1000. Cáncer de mama en los hombres es muy infrecuente, como decíamos ahí. Estados Unidos, que son los datos que he visto, es alrededor del 1%. Se ha visto en los últimos años que está aumentando el riesgo por debajo de los 50 y de los 45 incluso. Se cree que es porque cada vez tenemos hijos más tarde, tenemos menos hijos o no tenemos hijos, y todas esas cosas pueden influir, como vamos a ver después, pueden ser factores de riesgo para desarrollarlo. Entonces, se ha propuesto recientemente este año empezar el cribado antes, a los 45 años, y ampliarlo un poquito porque se han visto muchos casos por debajo de los 50, y realmente a los 50 es cuando están empezando a hacer las mamografías programadas. El programa de diagnóstico precoz, el que nos llaman por teléfono de aquí de Juan 23 y demás, empezó en el 98 y, como les decía, está dirigido a mujeres entre 50 y 69 años. El objetivo principal, reducir la mortalidad, porque los pillamos más pronto, en etapas más tempranas, cuando aún no los tocamos, y con ello la supervivencia es mucho mayor. En el 2023 hicieron 115.877 mamografías a ese rango de edad. 3.600 las derivaron a otros centros para seguir el estudio. Al final fueron 630 cánceres los que se detectaron. Y estos son los que se detectan en los que no se palpan, lesiones que no se tocan, sino las que se hacen de rutina. ¿Vale? Gracias a eso tenemos una supervivencia que llega al más del 90% a los 5 años, que es bastante. Como les decía, están proponiendo aumentar el plan de entre 45 y 79 años para pillar más casos, porque están aumentando mucho, en Canarias sobre todo por debajo de los 50 años. 1 de cada 5 mujeres de las diagnosticadas de cáncer de mama tiene menos de 50 y el 10% tiene menos de 40, o sea que ya está bajando mucho y hay que estar muy, muy atentos a cualquier síntoma. ¿Vale? La Unión Europea propone, de hecho, que sea entre los 45 y los 79. Al final hay una falta de recursos, de personal, que hace poco viable llegar a toda esa cantidad de gente, pero hay que intentarlo, y por lo que veo se ha propuesto en el Parlamento. ¿Vale? En Estados Unidos incluso dicen empezar a los 40 y hacerlo anual. Obviamente en Estados Unidos la medicina es privada, es otro tema. Eso va a ser muy difícil que lo consigamos aquí. Vale. En realidad no se puede prevenir. El cáncer, como el cáncer de mama, como muchos otros cánceres, no se puede prevenir. Pero sí hay cosas que podemos modificar que pueden hacer que disminuya un poquito el riesgo. ¿Vale? Hay factores modificables, factores no modificables. Y luego hay otros que son esos mitos que se dicen que no tienen ninguna relación y que también les pondré en la lista. Entre los no modificables, obviamente, la edad, el sexo, ser mujer, factores genéticos. Hay un 5 a 10% que son genéticos, que están en relación con el gen BRCA1 y 2. Que eso ya se inicia el diagnóstico muchísimo antes, se empieza a hacer el seguimiento desde los 30 o desde antes. Algunas mujeres tienen que hacerse las mastectomías preventivas porque el riesgo es prácticamente del 100, casi del 100 si tienes ese gen. ¿Vale? Cuando tienen una regla temprana y una menopausia tardía, ¿por qué? Porque al final el cáncer de mama está relacionado a la exposición a los estrógenos. Cuanto más tiempo estemos expuestos a los estrógenos, más riesgo. Entonces, eso, menor de la regla antes de los 12, menopausia por encima de los 55. La gente que tiene las mamas densas, que suelen ser mujeres que no han tenido hijos o que no han dado lactancia.
haber tenido ya un tumor en una misma o en familiares, sobre todo por la parte materna, madres, abuelas, tías maternas, que hayan tenido radiación sobre el tórax y niveles de hormonales elevados. Y los modificables, que son los únicos en los que podemos nosotros incidir relativamente, es actividad física, es decir, gente sedentaria, la obesidad, el consumo de alcohol, y luego el tema de embarazos, el no tener hijos es un factor de riesgo que bueno, se puede modificar, pero no es como lo del consumo de alcohol, que no podemos obligar a la gente a tener hijos para no tener cáncer. Los embarazos tardíos y los tratamientos con anticonceptivos. Y estos son los que son los mitos, como los aros de los sujetadores, la depilación, los desodorantes, el móvil, cosas así. Los implantes son cosas que en realidad no se ha encontrado una relación directa con el riesgo de tener cáncer. Los síntomas normalmente es un bultito, vamos a verlos poquito a poco. Bueno, el diagnóstico se realiza por los síntomas, por la exploración física, la mamografía y algunas pruebas más. Síntomas, bultitos en la mama, que suele ser, normalmente no es doloroso, aunque tampoco nos podemos guiar de eso, porque hay otras lesiones que pueden no ser dolorosas. Cambio de tamaño en alguna de las mamas. Es verdad que normalmente las mamas tienen un tamaño ligeramente diferente, pero estamos hablando de un aumento de una que no estaba ahí antes. Rigidez, zonas irregulares, cambios de color, salida de líquido a través del pezón. Vale, la exploración, la autoexploración. Realmente los estudios dicen que no es útil para prevenir la muerte por cáncer. Bueno, puede ser que porque no nos han enseñado a hacerlo, en ningún sitio nos dicen cómo explorar las mamas, no nos dicen cómo hacerlo bien si nos lo enseñan. Es verdad que puede generar mucha ansiedad porque al principio cuando nos palpamos nos empezamos a tocar bultos por todos lados, pero tenemos que familiarizarnos con esos bultos que tenemos y que son normales y que son nuestros y que vamos a ver que todos los meses están ahí los mismos. ¿Por qué debo explorarme las mamas? Como hemos dicho antes, para conocerlas, para detectar cambios prontitos, es muy sencillo y sobre todo es gratis, no tenemos nada que perder. Lo ideal hacerlo en las mujeres que tienen reglas todavía, después de la regla, después de una semana, porque antes de la regla y durante la regla el pecho está muy sensible, está más hinchado. Esperar una semanita y ahí ese es el momento adecuado. Las mujeres que ya están en menopausia, elegir un día al mes, el día 1, un día que sea significativo y intentar seguir una rutina de hacerlo cada día. Al principio se va a tardar un poquito más en hacer, pero luego cuando ya nos acostumbremos, 5 minutitos, no hay problema, lo podemos hacer hasta en la ducha. Vale, lo que tengo que buscar, como decíamos, bultitos, aquí no se ve muy bien. Bultos que se vean directamente por encima, vamos, que protruyan, vamos. Bultos o irregularidades en la piel, retracción de la piel. La retracción de la piel es, imagínense que tienen un hilo en un pullover y tiran del hilo desde dentro y se mete para adentro. Pues eso es lo que produciría a veces un tumor. Tiraría como de la piel hacia adentro y veríamos como esto, como una zona hacia adentro, una retracción o hundimiento. El enrojecimiento en la piel de naranja no se ve muy bien tampoco, pero bueno. Imagínense eso, la piel de una naranja con sus bultitos enrojecidos. Puede ser una infección, recuerden que lo decía antes, pero a veces hay algunos tipos de cáncer de mama que pueden tener ese tipo de aspecto de la piel. Vale, alteraciones en el pezón retraído, el plano. Teniendo en cuenta que no tengamos el pezón así, hay mujeres que tienen el pezón hacia adentro de nacimiento y eso no es nada raro. Es un cambio respecto a como nosotros las teníamos. O que sean uno solo, cosas así. Secreción o sangrado, principalmente sangrado. Otro tipo de secreción por el pezón, blanquecina, verdosa, pueden ser infecciones. Aquí lo que vamos a buscar principalmente es eso, que haya sangre. Vale, ¿cómo se hace? Lo primero, nos ponemos delante del espejo, los brazos rectos y nos observamos simplemente es observarse, ver el aspecto, ver la simetría, que tengan el mismo tamaño, las alteraciones del pezón que hablábamos, los bultos, las retracciones, todo ese tipo de cositas. Con los brazos abajo, luego vamos a poner los brazos a la cintura y después en alto.
porque algunas lesiones de la parte de abajo solo se van a ver si levantamos los brazos, sobre todo si tenemos los pechos grandes o que cuelgan un poquito, vamos levantando los bracitos, ¿vale? Al principio es solo la inspección, solo mirar, ¿vale? Lo mismo, como les decía, con los brazos en alto. Viene bien inclinarse un poquito hacia un lado porque también podemos ver alteraciones, ¿vale? Mirar el pezón si sale líquido y apretarlo y ver si sale líquido al apretarlo. Y después vamos a la palpación, ¿vale? Como lo está haciendo la señora ahí, lo podemos hacer en la ducha. Un bracito en alto detrás de la cabeza y pequeños círculos. Con 3 deditos hacemos pequeños círculos. Todo alrededor hay diferentes patrones que podemos seguir. Se fijan, podemos hacerlo en espiral, en cruz, de arriba abajo, dividirlo en 4 y hacerlo por cuadrante, ¿vale? Podemos hacerlo, dividirlo en 4, empezamos por este, circulito, vamos por el de abajo, el de dentro y aquí. Para mí la forma ideal es que sean 4, porque así podemos identificarlo. Si lo tenemos que anotar, pues mira, lo tengo en el cuadrante superior externo o superior interno. Y sabemos dónde tenemos ese bultito para el mes siguiente volver a ver si está en el mismo sitio, si ha cambiado o no. Es importante, como decía en esta diapositiva anterior, ¿vale? Palpar toda la mama de arriba abajo, de lado a lado. Es decir, hay que apretarla un poquito y llegar hasta tocar las costillas, por todos los lados. De aquí a aquí y de arriba abajo. Y al final, la axila, ¿vale? Tocar si hay algún bultito en la axila. Y repetimos con la otra. Y después lo hacemos lo mismo acostadas. Lo mismo. Apoyadas, incluso con un poquito levantado estas partes, y vamos a explorar esta y hacemos el mismo procedimiento, siguiendo una rutina hacia afuera en sentido de la jugada de reloj o al revés, como quieran. Lo importante es que cojamos todos los cuadrantes y la axila. ¿Vale? Y les recuerdo lo que tenemos que buscar. Las llanuras, los fruncimientos o retracciones de la piel, la secreción a través del pezón, la hendidura o retracción del pezón, cambios en textura de la piel o bulto. Esas son las cositas que tenemos que ver, que buscar. Vale, hay que ponerle un pequeño vídeo. ¿Vale? Lo decíamos, delante del espejo, nos miramos de lado, de frente, ¿vale? Lo que decía, piel rugosa, hoyuelos, retracciones, después nos ponemos a palpar. ¿Ves? Ella aquí lo hace como en circulito, como les decía, ¿vale? Si ves algo diferente, lo tocas con un poquito más de detalle, vas a la axila y alrededor de la areola y secreción a través del pezón, ¿vale? Y después repetirlo, tumbada, y a ser posible después del ciclo menstrual si eres premenopáusico, repetirlo una vez al mes, ¿vale? Y las mamografías y las revisiones. Ahí dice que hay que hacer ejercicio y estas cositas, y hay dieta saludable. Entonces, bueno, si cogemos una rutina de explorarnos todos los meses, empezaremos a aprender sobre nuestras mamas, sabremos dónde están esos bultitos que son normales en nosotras, incluso podemos hacer un pequeño diario y anotar lo que encontramos en cada sitio, conocer los vecindarios de nuestras mamas, ¿vale? Por ejemplo, la zona superior externa, la que está cerca de la axila, es una zona un poquito más gruesa, pero es donde suelen aparecer la gran mayoría de los tumores, en esa zona. Entonces hay que estar como un poquito más atento a lo que está en ese sitio, en esa zona. ¿Vale? Pues se puede hacer un pequeño diario, incluso hacer el dibujito con los cuadrantes, y pues mira, aquí tengo esto, aquí me duele, aquí noto 2 bolitas, aquí noto varias. Tener en cuenta que hay bultitos que pueden aparecer en sitios, en momentos específicos del mes, en torno a la regla, y que luego desaparecen, como por ejemplo los quistes, se reabsorben y no los volvemos a encontrar al mes siguiente.
Entonces, ¿qué pasa si encontramos un bultito? Lo primero, no entrar en pánico porque, como hemos visto, la gran mayoría son cosas benignas. Pero sí que si es una cosa que nos preocupa o que no estaba ahí antes, pues es bueno consultar. Podemos consultarlo con el médico de familia. El médico de familia nos puede hacer una exploración y si considera que es algo llamativo, pues nos pedirá una prueba, una mamografía, una ecografía, dependiendo de la edad. Sobre todo las que están por debajo del inicio del programa de cribado, que empieza a los 50. Vale, y aquí les dejo el tema de la Asociación Canaria de Cáncer de Mama, que hace una labor estupenda de atención social, psicológica, fisio, pelucas, prótesis, talleres, ¿vale? Que está en la calle Ana Benítez, que ahora no me acuerdo dónde está. Está por las Reollas o algo así, me parece. ¿Vale? ¿Lo dejo para que le saquen la foto? Sí. Sí. Y nada, básicamente es eso. Tampoco quería enrollarme demasiado ni hablar de tratamiento ni nada de esto, porque básicamente lo que quería dejar claro es lo importante que es la autoexploración, que aunque digan que no es útil para detectarlo, yo considero que sí que es importante, porque si nos conocemos cualquier pequeña alteración nos va a llamar la atención y podemos consultarla y que no tardamos nada en ir a que nos digan, pues mira, no es nada, tranquilízate, o mira, te pedimos una ecografía, una mamografía. Y yo creo que podemos detectar cosas así. Pues nada, tómatele a pecho la vida, me encantó esta frase. Y nada, muchas gracias. Si tienen alguna preguntita que les pueda resolver. Buenas tardes. Hola. Mi pregunta es, usted dice que también hay que palparse lo que es la axila, Sí. pero cuando nos hacen una mamografía, también ven lo que es la axila, porque yo veo que te cogen todo lo que es el pecho, tanto por la parte, así cachándolo un poquito por los laterales también, pero la axila yo no sé si en las ecografías esas, en las mamografías se ven. En las mamografías llegan hasta lo que llamamos la cola axilar nosotros, que es la prolongación de la mama hasta aquí. Llegan hasta esto más o menos. La axila en sí no se ve con la mamografía. Entonces eso se vería, pero realmente cuando empieza una lesión empieza en la mama, no suele empezar en la axila. Cuando ya tenemos un nódulo en la axila es que ya hay algo por ahí, ¿vale? Además, un nódulo en la axila puede ser una reacción a una inflamación, no tiene por qué ser nada malo tampoco. Pero no, eso no se ve en las mamografías. Hola, buenas tardes. Uno de los factores de riesgo era las radiaciones que se haya podido recibir por tratamientos o tal. Sí. El tema de las mamografías es un riesgo entonces también en sí No, mismo. realmente la radiación de una mamografía es muy poca. Es como una radiografía, es muy poca cantidad. Estamos hablando de que haya sido radioterapia en el tórax, por una lesión en el tórax, tumor o algo así, otro tipo de cosas. No, la radiación de la mamografía no es demasiada. Y además, en realidad hay que mirar el riesgo-beneficio de hacer la mamografía o que esa pequeña radiación te afecte. Y el beneficio de hacer las mamografías es mucho mayor. Entonces, después de las mujeres, después de los 69 años, la única posibilidad que tenemos es la de la autoexploración, ¿no? Pues sí, por desgracia. Es lo que estaba comentando, que se ha propuesto y con muy buen criterio aumentar eso a los 79, porque a partir de los 69, sobre todo ahora que está aumentando la esperanza de vida, que las mujeres viven muchísimos años, parar a los 69 es pronto. Lo ideal sería adelantarlo un poquito al principio, a los 45, y retrasarlo. A día de hoy, a partir de los 69, solamente hacen mamografía si te notas algo. Si se nota un bulto, se nota algo, no de rutina. Entonces, las personas que tienen seguros privados, pues se lo siguen haciendo, pero las que no lo tienen, desgraciadamente no. Por eso la exploración es tan importante, para que desde que detectemos cualquier cosa se pida una mamografía, que ya no sería a través del programa de diagnóstico precoz, ya sería al hospital donde se harían. La mama fibroquística sí puede llegar a tiene un poquito más de riesgo, sí, de cáncer, sí.
Por eso es por lo que hay que vigilarla y estudiarla, vigilar todo, porque son como muchos bultitos y realmente hay que ir vigilando si uno crece más de la cuenta, pincharlo y demás, pero sí tiene un poquito más de riesgo. Gracias. Buenas tardes. Buenas. Quería saber la relación entre el tratamiento de la menopausia, que es hormonal, y el cáncer de mama. Pues sí, el tratamiento de la menopausia, el sustitutivo, al final son hormonas, son estrógenos, y eso está ahí entre los factores de riesgo de cáncer, el tratamiento hormonal sustitutivo, porque al final es más tiempo que estamos expuestos a los estrógenos. Entonces cada vez se está haciendo menos. A veces en personas que tienen la menopausia muy pronto, la menopausia precoce, entonces sí conviene hacer el tratamiento hormonal sustitutivo, pero por otras razones, porque para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y demás, la osteoporosis, pero realmente para el cáncer de mama no le viene bien esas hormonas. Hola. Hola. Mira, cuando te haces una mamografía y tienes las mamas densas, te suelen hacer una ecografía. Sí, muchas veces hacen las dos. Pero no entiendo, ¿en la ecografía se ve más que en la mamografía? Siempre he tenido esa duda. Sí, pues depende. Precisamente las mujeres menores de 40, 50 suelen hacer la ecografía porque se detectan más cosas porque las mamas son más densas. Después de los 50 se empieza a cambiar el tejido mamario por grasa y entonces se ve mucho mejor todas las lesiones. Entonces a partir de una edad es más útil la mamografía y por debajo es más útil la ecografía. Y si hay dudas en una, pues se combinan las dos. Pero sí, en unas mamas densas se ve mejor con una eco. ¿Y radia lo mismo? No, la ecografía no radia nada. Por eso que se ve más en la ecografía. Pero es menos costosa, ¿no sería más fácil? No, pero no en todas, porque uno de los signos principales del cáncer de mama son las calcificaciones y eso no se ve en una ecografía. ¿Vale? En una ecografía podemos ver un bultito, un nódulo, una cosa, o un quiste o algo así, pero las calcificaciones no. Entonces, siempre es más útil eso, cuando las mujeres pasan de los 50 más o menos, que empieza a ser más grasa, las calcificaciones se van a ver mejor en la mamografía, siempre. Hola, mira, me comentaron que hay personas que se toman medicación para el tema de la menopausia porque tiene síntomas, y a mí lo que me llama la atención, bueno, un poco en la misma línea, porque hay gente que tiene síntomas de menopausia y hay gente que no. Eso no se sabe, eso depende de cada persona. Hay gente que tiene 0 síntomas, que se le viene la menopausia y no tiene ningún síntoma, pero es una cuestión yo creo que genética o de cada uno. No tiene ninguna relación ni con el tratamiento ni con nada. Es que veo gente que lo pasa fatal con la menopausia y hay gente que no siente nada. Eso depende de cada persona, o sea, es una cuestión ya particular de cada uno. Sí. Las que lo tenemos, así, los que te dan los flatos, los vamos a tener toda la vida. Se supone que no, pero hay gente que le dura mucho tiempo, sí, hay gente que hasta los 70 a veces o más, sí, a veces sí. Pues yo, con lo que estaban diciendo antes, a mi hermana le detectaron un cáncer en el pecho, le hicieron una mamografía y se vio. Y sobre la marcha le hicieron la eco y fue cuando... Exacto. Sí. Desde que detectan cualquier cosita... Enseguida la llamaron y se lo hicieron. Exacto. En el programa de diagnóstico precoz, por ejemplo, desde que detectan a alguien, porque ellos solo hacen mamografías, no hacen eco. Desde que ven algo que por cierto, las pruebas las ven 2 radiólogos diferentes para que sea más fiable, y desde que vean algo... lo derivan al hospital de referencia para ecografía y a veces biopsia sobre la marcha, si es algo sospechoso. No esperaron nada, es decir, según vieron qué tal, la llamaron y fue lo otro. Y luego ha estado 5 años con unas pastillas. Sí, funcionan, la verdad que las unidades de mama funcionan muy bien, tanto la del negrín como la del insular y la del materno. Y ahora nosotras, las hermanas, que somos 4 hermanas, todos los años tenemos Exacto. Ya cuando tienes un familiar de primer grado, por parte de madre o eso, hermanas y tal, hay que reducir el periodo entre una y otra. ¿Hay alguna estadística de cánceres de mama en mujeres mayores de 70 años? Yo creo que se hacen las estadísticas. ¿Mucho o no? Hasta los 80 años es cuando es el mayor riesgo. No tengo datos. O sea, a partir de los 70 no tengo datos, pero son menos. El mayor porcentaje entre los 45 y los 65.
que es por eso por lo que han limitado el cribado ahí. Pero no sé si hay estudios específicos a partir de los 70. Porque suelen decir que a más edad como que avanzan más lento el tipo de cáncer que haya, que avanza más lento. Claro, porque al final no estás expuesto a las hormonas, y al final las hormonas, muchos tumores de mama tienen receptores de hormonas, que por eso mandan medicamentos para bloquear eso. Entonces es mucho más, digamos que es peor en las premenopáusicas. Puede ser más agresivo en las premenopáusicas que en las posmenopáusicas. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerles a todos la asistencia a este tipo de charlas. El miedo no sirve para nada, es el conocimiento el que nos puede ayudar, y la prevención está en la autoexploración. Muchas gracias a la doctora Aurora Burgarolas por darnos todos estos conocimientos, y a ustedes por haber asistido. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.